La niña del panteón. Cuentan que el velador del panteón municipal de Sombrerete platicaba de un entierro de una niña que le dio mucha tristeza por el dolor y llanto de la madre. Cuando se despidieron, le decía al féretro: «No tengas miedo, un día me reuniré contigo, mi amor». Cuando ya se iban, la madre fue y tocó en el cuarto del velador y le dijo que le encargaba mucho la tumba de su hija, que le había dejado una muñeca y que por favor la cuidara. Cuentan que al día siguiente se levantó temprano a barrer la entrada del panteón y vio la muñeca en una banca, y así pasó por varias noches, hasta que una noche decidió vigilar la tumba para ver qué pasaba, y pudo darse cuenta de cómo el fantasma de la niñita se levantaba y tomaba su muñeca, y enseguida caminaba hacia afuera. Se impactó, pero no se asustó, no le dio temor alguno, ya que la vio como un angelito. Al tercer día de ver esto, el velador se animó y siguió a la niña hacia afuera. Vio que se sentaba en una banca y se atrevió a acercarse y le preguntó: «¿Qué haces aquí?». La niña le contestó: «Espero a mi mamita. Ella dijo que un día vendría». Así pasaron muchos años. El velador se acostumbró a ver ese pequeño fantasma. Una noche tocaron a su puerta. Era la niñita y le dijo: «Te vengo a dar las gracias por cuidarme todos estos años. Ya no estaré sola, mañana vendrá mi madre», y se despidió. Al día siguiente llegaron con un féretro. Era la madre de la niña que había fallecido. La chica era demasiado joven para tener la enorme responsabilidad de mantener su casa y a sus familiares. La muerte le dio una segunda oportunidad. María subió al transporte público con varias bolsas de compra. El autobús estaba lleno y el calor era sofocante. De pronto, una ligera gota de líquido rojo nació de su nariz. «Seguro es por el calor», pensó. Se limpió rápidamente. «Los pies me duelen y la espalda me grita». ¿Mamá hacía esto todos los días? Deseaba tanto sentarse y descansar un momento. Levantó la vista y atisbó al fondo un asiento vacío. En el otro, una anciana miraba por la ventana. ¿Por qué nadie se sienta ahí? ¿Huele mal o por qué será? Siguió pensando, pero ya no aguantaba los pies. Se acercó con sus bolsas pesadas. Miró a la mujer de cerca. Era solo una anciana. Tenía una mirada tranquila y no lucía extraña. La anciana miró a María y la invitó a sentarse. La joven no dejaba de preguntarse por qué nadie se sentó con ella. Algo parecía mal, pero ya no le importaba y deseaba descansar un momento. «Gracias por sentarte, jovencita», dijo la anciana en tono amable. «Luces cansada y sudas mucho y mira lo que cargas». «Sí, gracias», respondió mientras bajaba las bolsas de compra. Claro que pesaban, eran la compra del mes para toda su familia, incluido las gaseosas para sus hermanos. «¿Tengo que cargar con todo? ¿Es mi responsabilidad? Pero así deberían de ayudarte». «Eres muy joven. ¿Cómo es posible que llevas todo esto tú sola?» Mi madre murió». «¿Por qué le cuento esto a una extraña?», pensó María. «Y tuve que hacerme cargo de la casa, y de mis hermanos, y de mi padre. Ellos no saben hacer nada de lo que hacía mamá». «Deja que un hombre se acostumbre a caminar con una muleta, y no podrá caminar de nuevo». «¿Perdón?». Una bolsa de compras se regó por el movimiento del bus. Las naranjas y manzanas rodaron por el suelo. Nada. Solo un viejo dicho». «Tal vez tenga razón, pero dígame, ¿por qué nadie se quiso sentar aquí?» «Bueno, siempre la gente ha huido de mí. No les gusta aceptar la verdad. Prefieren vivir bajo el mando de una dulce mentira». «¿Y la verdad? ¿Cuál es esa verdad?» «Esta, querida». Movió las manos hacia las personas, todos viajando hacia un mismo destino, hacia una única parada. «Todos vamos en línea recta, ¿no crees?
No deberías desperdiciar tu vida sirviendo. Haz algo bueno con tu vida. No doy 2 viajes. ¿Doy? Sí, tal vez tenga razón, pero fue un gusto conocerla. Ya tengo que bajarme. Se levantó para irse. ¡Espera!, le dijo la anciana, sujetándola de la mano. Tenía un agarre fuerte y una mano huesuda. No te puedes ir. Se te cayó la fruta. Querida, déjame ayudarte. Bien, ya está. Vale, muchísimas gracias. Espero recuerdes lo que te dije. Si te vuelvo a ver por aquí, no te dejaré bajar. Había un hombre que vivía junto a un cementerio. M.R. James, 1924. Como saben, este es el principio de la historia acerca de espíritus y duendes que Mamilio, el niño de la obra de Shakespeare, El cuento de invierno, les está contando a su madre la reina y a las damas de la corte cuando llega el rey con sus guardias y se la lleva prisionera. Mamilio murió poco después sin tener la oportunidad de terminar la historia. Entonces, ¿qué habría pasado? Sin duda alguna, Shakespeare lo sabía, y me atrevo a decir que también lo sé. No iba a ser una historia nueva. De seguro sería una que ya conocieras, y tal vez hasta lo hubieras contado. Cada quien la cuenta como mejor le parece. Así es como yo la prefiero. Había una vez un hombre que vivía junto a un cementerio. La planta baja de su casa era de piedra, mientras que la parte alta era de madera. Las ventanas del frente daban a la calle y las de atrás daban al cementerio. Alguna vez había pertenecido al párroco de la iglesia, pero esto fue en la época de la reina Isabel I. El párroco era un hombre casado y deseaba tener más espacio. Además, a su esposa no le gustaba ver el cementerio por la noche, desde la ventana de su habitación. Decía que había visto, bueno, pero eso no importa. De cualquier manera, no dejó descansar a su esposo hasta que él estuvo de acuerdo en mudarse a una casa más grande en la calle del pueblo. Y así fue como la vieja casa la ocupó John Paul, que era viudo y vivía ahí solo. Era un hombre anciano que no se metía con nadie, y la gente decía que era un tanto cuanto avaro. Lo más probable es que fuera cierto. También tenía otras costumbres desagradables. En aquellos días era común enterrar a la gente por la noche, a la luz de las antorchas, y las personas del pueblo habían notado que siempre había un funeral. John Paul aparecía en la ventana, ya fuera en el piso de abajo o en el de arriba, dependiendo del sitio desde el que podía ver mejor. Una noche llevaron a enterrar a una anciana. Tenía dinero, pero nadie en el pueblo la quería. Decían de ella lo de siempre, que no era cristiana y que en noches como la víspera del solsticio de verano y de Todos los Santos no se le encontraba en su casa. Tenía siempre los ojos enrojecidos y ni siquiera los mendigos llamaban a su puerta. Sin embargo, cuando murió, le dejó una bolsa de dinero a la iglesia. No hubo tormenta en la noche de su entierro. Fue una noche tranquila y serena, pero sí tuvieron cierta dificultad para encontrar hombres que llevaran el cuerpo y alumbraran con las antorchas, a pesar del hecho de que ella había dejado más dinero de lo que era común para el pago de esos trabajos. La enterraron en un lienzo de lana, sin ataúd. No había nadie, además de los asistentes estrictamente necesarios, y John Paul que observaba desde su ventana. Justo cuando estaban por rellenar la tumba, el párroco se inclinó y arrojó algo sobre el cuerpo, algo que hizo un ruido metálico, y en voz baja dijo unas palabras que sonaban como «Que tu dinero muera contigo». Luego se alejó a toda velocidad, y lo mismo hicieron los otros hombres, dejando solo al encargado de la antorcha para que alumbrara al sacristán y a su hijo mientras terminaban de palar la tierra. No hicieron muy buen trabajo, y al día siguiente, que era domingo,
Los parroquianos riñeron un poco al sacristán, diciéndole que era la tumba más mal hecha de todo el cementerio. Y así era. Cuando fue a verla él mismo, pensó que estaba peor de lo que la habían dejado. Mientras tanto, John Paul tenía un aspecto curioso. Parecía estar al mismo tiempo contento y nervioso. Más de una vez pasó la noche en la posada, que contrario a sus hábitos, era un sitio limpio, y aquellos que trababan conversación con él les insinuaba que había recibido un poco de dinero y que andaba buscando una casa un poco mejor. «Bueno, no me extraña», le dijo una noche el herrero. «A mí no me gustaría vivir donde vive usted. Me pasaría la noche imaginando cosas». El posadero le preguntó qué tipo de cosas. «Bueno, tal vez a alguien subiendo por la ventana del dormitorio o algo así», respondió el herrero. «No sé, la anciana Wilkins, a la que enterraron hace una semana, ¿no?» Vamos, creo que debería ser usted más considerado con los sentimientos de las personas», respondió el posadero. «No es algo agradable para el señor Paul lo que está diciendo, ¿cierto?» «Al señor Paul no le molesta», aseguró el herrero. «Ya ha vivido ahí bastante tiempo. Yo solo digo que no sería el lugar que yo escogería para vivir. Con el ruido de la campana y la luz de las antorchas cuando hay un entierro y todas esas tumbas ahí, tan silenciosas cuando no hay nadie. Solo que dicen que se ven luces. ¿Nunca ha visto las luces, señor Paul?» «No, nunca he visto luces», respondió de mala manera el señor Paul. Pidió otro trago y se fue a casa tarde. Esa noche, cuando estaba en su cama, en el piso superior comenzó a oírse el gemido del viento alrededor de la casa, y Paul ya no pudo dormir. Se levantó y atravesó la habitación hasta la pequeña alacena en la pared. Sacó algo que tintineó y lo colocó en el bolsillo de su camisón de dormir. Luego se dirigió a la ventana y miró hacia el cementerio. ¿Alguna vez han visto uno de esos viejos adornos de las iglesias con la forma de una persona envuelta en un sudario, como abultado en la cabeza de una manera curiosa? Algo así fue lo que John Paul vio sobresalir de la tierra en un punto del cementerio. Él conocía muy bien este lugar. Corrió a su cama, se acostó y se quedó muy quieto. A poco escuchó leves arañazos en la batiente de la ventana. Con aterrorizada renuencia, John Paul volvió la mirada en esa dirección y ahí estaba. Entre él y la luz de la luna se encontraba la curiosa cabeza abultada. Luego, una figura apareció en la habitación. Se oyó el ruido de tierra reseca contra el piso. Una voz cascada preguntó: «¿Dónde está?». Y los pasos se movieron de un lado al otro, titubeantes, pasos de alguien que avanzaba con dificultad. Se movía por todos lados, asomándose en los rincones, mirando debajo de las sillas. Finalmente se oyó que tiraba de las puertas de la alacena en la pared para abrirlas. Oyeron largas uñas arañar las alacenas vacías. La silueta giró y se detuvo un instante al lado de la cama. Levantó los brazos y exclamó con un grito ronco: «¡Tú lo tienes!». En ese momento, Su Alteza Real, el príncipe Mamilio, que seguramente contó la historia de una manera mucho más breve, se lanzó con un fuerte grito sobre la más joven de las damas de la corte presentes, que respondió con un grito igualmente agudo. De inmediato Su Majestad, la reina Hermiona, lo sujetó y, tratando de no reír, lo sacudió y lo reprendió severamente. Muy molesto y con ciertos deseos de llorar, estaba a punto de ser enviado a la cama, pero gracias a la intercesión de su víctima, que se había recuperado del susto, por fin se le permitió permanecer hasta la hora en la que normalmente se retiraba. Para entonces, también él se había recuperado lo suficiente para declarar, al momento de dar las buenas noches a los ahí reunidos, que conocía otro cuento mucho más tenebroso que aquel, y que se lo contaría en la primera oportunidad que tuviera.